Vamos a ver a Aristóteles, que sin lugar a dudas, venimos viendo autores muy importantes en la historia del pensamiento. Tuvimos a Parménides, tuvimos a Heráclito, tuvimos a Tales, que son todos autores de quienes todavía se sigue hablando mucho, ¿verdad? Con Platón y con Aristóteles sucede algo que es peculiar además, y es que independientemente de lo que se pueda decir de ellos, uno tiene que admitir que Aristóteles y Platón son pesos pesados dentro de los pesos pesados de la historia del pensamiento, ¿ya? Independientemente de que se jalaron sus tortas, por decirlo de alguna manera, muy antico, digamos, independientemente de que sus propuestas sean superadas, estén superadas, sean superables, etcétera, etcétera, independientemente de eso, Aristóteles, Platón, son de los pesos pesados. Entre los pesos pesados quiere decir que, siguiendo con la metáfora, a Aristóteles o a Platón uno se animaría a meterlo al ring con cualquier otro contendor y teniendo buenas probabilidades de ganar. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles bueno, Platón también lo era. Estos son autores que son son extraordinarios, digamos, son extraordinarios. Son, son autores que entre más se mete uno en ellos, entre más los estudia uno, se da cuenta de esa gran potencia, digamos, intelectual que tuvieron, esa gran claridad que tuvieron, ¿verdad? Insisto, son autores a los que hay que ingresar también de manera crítica, ¿verdad? No por el hecho de que sean ese portento de autores que son, significa que uno suscribe a pie juntillas lo que hayan dicho. Sin embargo, son realmente extraordinarios, ¿verdad? Veamos un poco el entorno de Aristóteles. Aristóteles era lo que vamos a llamar un meteco, era un extranjero en Atenas. ¿Qué quiere decir esto? No era ateniense, ¿verdad? Si ustedes lo ven, entonces Aristóteles era jonio, igual que eran jonios algunos de los autores presocráticos que vimos ya en clase, ¿verdad? Nace en Estagira, por eso imagino que en algún momento habrán escuchado hablar de Aristóteles como el estagirita, ¿verdad? Bueno, precisamente él era de esta región, de Jonia, ¿verdad? Por ahí del año 384 antes de Cristo nace. Vamos a decir que Aristóteles eh, eh, es un personaje importante y además se, se relacionó en su momento con personajes también sumamente importantes en la historia, ¿ya? El papá de Aristóteles era médico del rey de Macedonia, Amintas III, ¿verdad? Y por eso Aristóteles frecuentó la corte y además, a partir de eso, Aristóteles terminó conociendo al nieto del rey, de quien su padre era médico, y el nieto de este rey no era ni más ni menos que quien llegaría a convertirse en quien hoy conocemos como Alejandro Magno, ¿ya? Entonces, ya en una clase anterior les había dicho que vean lo que es la cosa, ¿verdad? Tenemos la coincidencia de Platón como alguien que convive, por un lado con Sócrates, quien fue su maestro, por otro lado con Aristóteles y con un montón de discípulos importantes en la historia del pensamiento, pero ya habíamos dicho, vean lo que hace, las coincidencias, digamos, en el mundo, en algún momento, personalidades tan importantes, digamos, este, como ver las juntas sería impresionante. Bueno, tenemos una escena posible en la cual podemos ver a Aristóteles dándole tutorías a ni más ni menos que al mismísimo Alejandro Magno, cuando tenía 13 años. Esto de alguna manera también ayuda a la producción científica de Aristóteles. Esto lo que quiere decir es que Alejandro Magno, cuando, cuando se va por el mundo, cuando se va a explorar el mundo, él sabía que Aristóteles tenía esta afición
por el estudio de todas las cosas, por el estudio de la naturaleza, de los seres vivos, etcétera, etcétera. Entonces, se sabe que Alejandro Magno capturaba especímenes que eran extraños, que eran difíciles de ver y que no se conocían en Grecia, y se los enviaba a su maestro. Entonces, eso también de alguna manera le ayudó a Aristóteles a recopilar un montón de conocimiento que no era posible recopilar directamente en Grecia, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo este tipo de relaciones, en última instancia, también inciden en la producción de los autores. Podemos decir de Aristóteles que fue un cultivador de muchas áreas en las cuales desarrolló con profundidad conocimientos importantes, ¿verdad? En ese sentido, Aristóteles lo vamos a conocer como alguien que hizo aportes significativos en lógica, por ejemplo, en lo que en aquel entonces se llamaría filosofía de la naturaleza. ¿Se acuerdan que a los presocráticos uno de los apodos que les tenemos es que son los físicos porque estudian la naturaleza? Bueno, Aristóteles también cultivaba la filosofía de la naturaleza. O sea, vamos a ver, si Aristóteles hubiera vivido en tiempos posteriores, podríamos haber dicho que le habría gustado la biología, pero la biología como ciencia no nace sino a partir de más o menos inicios del siglo XIX, años 1800 y resto, ¿verdad? Pero ya estas preocupaciones, digamos, que son muy antiguas, bueno, Aristóteles las cultivaba, ¿verdad? También se interesó por la política, se interesó también por la ética, se interesó por una cantidad muy variopinta de temáticas. Ahora, Aristóteles entró a la academia a los 17 años, ¿verdad? Lo cual era, digamos, eso es todo lo importante, tal y como suena, ¿verdad? O sea, haber ido a estudiar a la escuela de Platón, ¿verdad? Cuando él entró, Platón estaba fuera de la academia, no estaba, digamos, cerca de la academia, y fue instruido al inicio por Eudoxo, ¿verdad? Parece ser que más o menos 3 años después fue que Aristóteles ya entró en contacto con su maestro, con Platón directamente. La diferencia de edades entre Platón y Aristóteles es grande, ¿verdad? Y hay que decir algo, uno siempre entiende que Aristóteles y Platón tienen propuestas distintas, pero uno siempre se da cuenta de la gran cantidad de producción aristotélica que se llevó a cabo cuando Aristóteles estaba todavía vinculado con la academia. En ese sentido, hay algo así como varios momentos, digamos, o varias aproximaciones que uno puede hacer a la propuesta aristotélica. Tiene ciertamente un primer momento bastante platónico, después un cierto alejamiento, y después un nuevo, un nuevo vínculo, digamos, con lo platónico, hasta donde se entiende, ¿verdad? Pero mucho también de lo que ya produjo Aristóteles, insisto, lo hizo mientras él todavía estaba en la academia, donde duró bastante tiempo, dicho sea de paso, ¿verdad? Ahora, ya habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando hablábamos de dónde viene el nombre metafísica, el nombre de nuestro curso, el nombre de esta preocupación, digamos, filosófica que hemos dado por llamar metafísica? Bueno, viene de el ordenamiento que le tocó a Andrónico de Rodas hacer de la propuesta aristotélica, ¿verdad? De hecho, se sabe que si no hubiera sido por escritos de sus discípulos, la obra aristotélica se habría perdido. Vamos a ver, de hecho pasó, en algún tiempo estuvo perdida la obra aristotélica hasta que se encontraron una biblioteca a donde estaba el compendio de la mayor parte de cosas que sabemos hoy sobre Aristóteles, ¿ya? Una de las cosas que se sabe también es que Aristóteles también escribió en diálogo como su maestro algunas cosas de las cuales se nos perdieron absolutamente todas, ¿verdad? Entonces, para que también entiendan, ¿verdad? Que los autores dependen mucho también de estas reconstrucciones y de estos rescates históricos que se dan a menudo.
Entonces, este es el entorno, digamos, que tenemos con Aristóteles en general. No sé si tendrán alguna pregunta. Sí, Sí, profe, yo tendría una consulta. por favor. Entonces, los escritos que tenemos de Aristóteles también son reconstrucciones, no son en sí la primera fuente de lo que él habría manifestado. Tenemos, parece ser, vamos a ver, parece ser que algunos sí son más directamente, digamos, escritos, desarrollados como escritos. Algunas cosas de las que tenemos son, parece ser, y esto es muy especulativo, Esteban, pero parece ser que son apuntes de clase. De hecho, con el libro de la metafísica, que es lo que vamos a revisar de Aristóteles en este curso, sucede exactamente eso. Es un conjunto de lo que podríamos llamar notas, anotaciones. Sí, Esteban. Ah, ok, ok, perfecto. Ah, bueno, es Exacto. tomar apuntes sí, sí es algo bueno. Muchas Sí, gracias. sí, pues sí, especialmente en una época donde uno no puede grabar la clase por Zoom, ¿verdad? Digamos, esto era muy importante. En la antigüedad, vamos a ver, la antigüedad en eso es hermosa, en el sentido de que ustedes, me imagino que sabrán que la Odisea y la Ilíada son obras, independientemente de también la teoría esta de que no hay un Homero, sino de que hay varios Homeros o cosas por el estilo. Pero tienen un valor importantísimo precisamente porque son obras que están pensadas originalmente para ser narradas, para ser contadas, para ser dichas, para ser interpretadas, de modo tal que la gente se las aprenda. ¿Ya? Recuerden que originalmente esto de la transmisión oral del conocimiento también condujo a buscar estrategias mediante las cuales la gente pudiera seguir teniendo acceso a los contenidos, digamos, pero hay momentos en la historia donde el tener acceso a la escritura no es algo o fácil o práctico, ¿verdad? Bueno, con Aristóteles ya estamos en un momento histórico a donde se puede hacer, a donde se puede transmitir las cosas mediante escrito, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas cosas que nos llegaron gracias a las anotaciones de Aristóteles y algunas nos llegaron gracias también a las copias que se hacen de esas anotaciones. También tenemos cosas que nos llegan gracias a las anotaciones que se hace a partir de las clases o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso tiene un valor incalculable, digamos. Ahora es que para uno es muy fácil decir, no, no, no escribo, no tomo nota yo, o lo hago en la compu directamente, o lo que sea, o lo grabo, ¿verdad? Pero en la antigüedad eso era completamente otra cosa, ¿verdad? Eso es una consideración, una condición de posibilidad también muy epocal, ¿verdad? Que es importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, veamos ahora esto del ordenamiento que hizo Andrónico de Rodas, ¿verdad? Ustedes vieron que el texto que tenemos que leer tiene una numeración. Esta numeración, ya también habíamos visto que la obra platónica, el cuerpo de escritos platónicos, también tiene su propia numeración. Bueno, esta, en el caso de Aristóteles, se llama la numeración de Becker, ¿verdad? Becker fue el filólogo alemán que se encargó de hacer el establecimiento ya de lo que hoy llamamos el canon aristotélico. Obviamente se basa en el ordenamiento que había hecho Andrónico de Rodas, pero a Becker le tocó simplemente tabular los textos aristotélicos, paginarlo y presentarlo en una colección. Tenemos referencias que son de este tipo. Tenemos un número, una letra y otro número. El primer número se refiere a la página, tal cual, ¿verdad? A la página de la colección en la que está. La A o B, a veces aparece como en griego también, alfa o beta, se refiere a que la colección de los textos, tal como la hizo Becker, aparece en dos columnas, ¿verdad?
La columna A es la primera columna, la que aparece a la izquierda, la columna B es la que aparece a la derecha, y luego el último número se refiere al número de línea dentro de esa columna, ¿verdad? La metafísica, si ustedes ven, al puro inicio, no inicia en la página 1. Eso es porque la metafísica, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo de la anécdota esta de que Andrónico de Rodas, como no supo muy bien a dónde colocarla, la puso después de la física, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Y la física era el tercer criterio de ordenamiento en la biblioteca, dado que él era un bibliotecólogo estoico, eso ya lo habíamos dicho. Entonces ven que la metafísica, este libro que nosotros estamos empezando, inicia en la página 980. ¿Verdad? Eso lo que quiere decir es que antes de la metafísica hay 980 páginas de producción aristotélica. ¿Verdad? Entonces la primera página de la metafísica es la 980 en el compendio. ¿Verdad? Esto es simplemente para que entiendan, si van a citar algún día a Aristóteles, bueno, pues lo hacen, si quieren hacerlo con el cuidado académico que se necesita hacer para hacer una cita formal y bien recibida, tienen que hacerlo a partir de la numeración de Becker. ¿No? Muy bien, vamos a ver ciertas cosas entonces con Aristóteles. Lo primero es que el texto de la metafísica, vamos a referirnos a él desde la ontología. O nos interesa mucho la propuesta ontológica que hay en el texto aristotélico. Si ustedes recordarán, en Parménides había un solo ser. ¿Se acuerdan? Y el ser propiamente dicho es este ser, si se quiere, con mayúsculas, ¿ya? El ser que nos dice, con el que hablamos de esa totalidad, de ese ser que abarca absolutamente todo, ¿verdad? La pluralidad la podemos pensar, la podemos conocer y la podemos evidenciar. Es más, la podemos experimentar solamente en este ámbito de existencia que nosotros tenemos, que es limitado, etcétera, etcétera, y entre otras cosas, aparente. Bueno, en Aristóteles sí vamos a tener una propuesta según la cual hay la existencia de multiplicidad de seres. ¿Ya? Y esto, de alguna manera, va a hacer un contraste en relación con Parménides. Digamos que las apariencias lo que nos van a dar es una pluralidad, pero para Parménides esta pluralidad no es real. Esta pluralidad es solamente parte de lo que nosotros terminamos siendo engañados precisamente por, vamos a decirlo así, por nuestra escala de existencia, por decirlo de alguna manera. En Aristóteles, esto también es una preocupación, o sea, la existencia de las cosas, pero se va a resolver de manera distinta. Muy bien, entonces, vamos a ver, ontología. Ya habíamos visto la palabra ontología, ya la habíamos desentrañado, ya la habíamos explicado cuando veíamos la ontología como una de las partes a las que se dedica la metafísica. En ese sentido, esta partícula, toón, a partir de la cual hacemos la construcción de la palabra ontología, está en Aristóteles, ¿verdad? En Aristóteles, el toón se va a entender entonces como lo que existe, ¿verdad? Y Aristóteles incluso lo entiende, y eso es evidente cuando se ve el texto, lo entiende como una expresión, el ser, ¿verdad? O lo que es. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto que eso era lo que significaba toón, ¿verdad? Entonces, toón, lo que es, o en su plural, taonta, las cosas que son, vamos a decirlo así, vean que lo que está tratando es de referirse a las cosas que existen, que están ahí, a las cosas que, en tanto que son cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto?
es la preocupación por esas cosas, incluso con las que nos topamos, con las que nos tropezamos, con las que usamos, ¿verdad? Y ese estudio está en Aristóteles. Y Aristóteles utiliza esta expresión. Ahora, Aristóteles también nos va a hacer llegar esta preocupación un paso más allá. Generalmente cuando hemos hablado en el curso de este paso más allá, tiene que ver con los niveles de abstracción. Una manera un poco más abstracta de ver este problema de qué es lo que existen, cuáles son las cosas que son, qué es lo que es, qué es ser, ¿verdad? Vamos a pensarlo de una manera un poco incluso más abstracta, ¿ya? Y esto va a ser la pregunta por la sustancia, ¿verdad? Vamos a ver qué significa esto de la sustancia. En griego se dice usía, tal como está aquí. La sustancia la vamos a entender de dos maneras. Y ojo, vean que con Aristóteles, y después a uno se le pega también, pero con Aristóteles muchas veces la explicación tiene que ver con, bueno, tal cosa, por ejemplo, la pregunta por las cosas, en este caso es la pregunta ontológica, la pregunta sobre qué es lo que es ser, qué tipo de cosas son ser, ¿verdad? Aristóteles siempre termina haciendo una teoría en función sobre, por esto, por esta palabra, o por este concepto, o a partir de este concepto, entendemos tal cosa. O esto lo definimos como de esta manera. Entonces, para que vean que hay mucho un acercamiento, una reflexión en función de lo que se puede explicar de las cosas. ¿Verdad? Recuerden, ya Parménides nos había hecho esta cercanía entre lo que las cosas son y lo que podemos pensar de ellas. Parménides, ¿se acuerdan? Lo identificaba. Con Aristóteles, vamos a decir que en este sentido Aristóteles es optimista también en el sentido de que por medio de lo que nosotros podemos explicar de las cosas, podemos dar cuenta de lo que las cosas son. Ahora, eso es optimista. Lo que quiere decir es que hay una confianza en que eso efectivamente se puede hacer de manera eficiente. Después hay un montón de sutilezas y un montón de problemas y un montón de cosas que hay que explicar mucho más minuciosamente. Pero como punto de partida podemos decir esto. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Bien. La sustancia o la usía, tal como la está presente, como la vamos a ver en Aristóteles, esto lo estoy tomando no de la metafísica, esto no es parte de lo que leímos, sino que lo vamos a encontrar en los textos de lógica de Aristóteles, en lo que se llama el órgano, ¿verdad? ¿Se acuerdan o se acordarán? Habíamos mencionado que los estoicos, ese primer área de conocimiento que consideraban como fundamental para los demás era la lógica, era algo así como el fundamento a partir del cual se articulaban las otras explicaciones. Por eso, los trabajos de lógica de Aristóteles, el órgano, es lo primerito que uno se va a encontrar en la colección de obras aristotélicas. Por eso, vean esta cita. A diferencia de la metafísica, que como veíamos empezaba en la página 980, estamos haciendo aquí una cita del texto del órgano que está en la segunda página de la obra aristotélica. O sea, es la parte dedicada a la enseñanza lógica de Aristóteles. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tratar de entender esto. Hay que entender lo que Aristóteles está diciendo desde un punto de vista lógico, y cuál es su correlato con lo metafísico, o vamos a decirlo mejor, cuál es su correlato con lo ontológico. ¿Se acuerdan? Durante el curso ya hemos dicho en varias ocasiones que hay una correlación, tiene que haber también una especie como de acompañamiento, por así decirlo, entre la parte ontológica y la parte lógica, ¿verdad? Porque sería contradictorio que se diga que una cosa es determinada cosa, que algo es determinada cosa o que tiene determinada cualidad o rasgo, y que por otro lado, cuando argumentamos a propósito de eso, la argumentación vaya completamente por otro lado, ¿verdad? Entonces se acompañan, van de la mano, van juntas entre sí. Entonces, ahora sí, vamos a ver.
Para hablar de la sustancia, de la sustancia la vamos a dividir entre sustancia primera y sustancia segunda. Y esto lo vamos a hacer en función de la predicación. Ahora, ¿qué es la predicación? No es, no es la predicación, digamos, de esa que uno se encuentra gente que anda, no sé, predicando en la calle con la Biblia en la mano, cosas por el estilo, o desde un púlpito, ¿ya? Predicar, entendámoslo en el sentido lógico del término. Predicar, en el sentido lógico, es decir algo de otra cosa. Es producir una afirmación, ¿ya? Una proposición en la cual nosotros estamos haciendo una declaración, estamos diciendo, afirmando algo de otra cosa, ¿ya? Por eso, en español, no sé si ustedes se acordarán de las clases de español que uno recibía en la escuela y el colegio, a uno le enseñan a distinguir sujeto de predicado. Bueno, a uno en español, en el colegio ni en la escuela, le enseñan esto de sujeto y predicado desde su contenido lógico. En una afirmación, en una proposición, el sujeto es aquello de lo que se está hablando y el predicado es lo que se dice de ese sujeto del cual estamos hablando, ¿verdad? Eso sí se lo explican a uno en español. Bueno, eso, vamos, proposicionalmente lo que estamos haciendo es realmente tomando un concepto, que es el concepto que va a aparecer como sujeto, que es un contenido determinado, un contenido mental, al cual le vamos a hacer un acercamiento, del cual vamos a hacer un acercamiento con otro contenido mental, con otro contenido conceptual, que es lo que estamos predicando de él. Eso es básicamente hacer una proposición. Y en lógica eso se llama predicar. Todo esto es para, entonces, ahora sí, introducirnos en la definición de sustancia primera. La sustancia primera va a ser ese sujeto de la predicación, ¿verdad? Ahora, para entender esta definición de sustancia primera, tenemos que quedarnos dentro de la proposición, en el sentido de cuál es la función que está llevando a cabo, ¿verdad? En este caso, cada una de las partes de ella. La usía, la sustancia, es primera si está en la posición de sujeto, si es el sujeto de la predicación. Por eso es que la sustancia primera es aquello que ni se predica de un sujeto ni está presente en un sujeto. La sustancia primera es, por lo tanto, el sujeto de la afirmación. Es el sujeto de una predicación determinada. ¿Verdad? ¿Por qué no estamos predicando nada? Bueno, porque más bien en la proposición es de ella, de la sustancia primera, de quien estamos hablando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, Sí, por favor. sí, claro, nada más que me perdí un momento. Entonces, la sustancia primera es el sujeto y de ahí se vale para la explicación que usted nos ha estado diciendo. Es correcto. El sujeto de la predicación, ¿verdad? Es el sujeto de la predicación. Sí, básicamente. Por ejemplo, Okay. si yo digo, vamos a ver, vamos a decir algo. Yo puedo decir, Rocinante es el caballo de Don Quijote. Se entiende que eso es una afirmación, eso es una proposición. Rocinante es un concepto, realmente, ¿verdad? Es un concepto que remite a qué? A algo. En este caso, estoy utilizando, obviamente, un ser que es ficcional, pero no importa, igual nos sirve, ¿verdad? Cuando yo digo Rocinante es el caballo de Don Quijote, Rocinante es el sujeto de la predicación, es el sujeto de la proposición, ¿verdad? Por lo tanto, en esa proposición, Rocinante es sustancia primera. Porque no estoy predicando Rocinante de nada, sino que de Rocinante como algo estoy haciendo una predicación, una afirmación, estoy diciendo algo. Mejor, Esteban. Sí, profe. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien. Profe. Por favor, adelante.
Y si dijera que entonces el nombre del caballo de Don Quijote es Rocinante, Rocinante ya no sería la sustancia primera, sino el nombre. Es correcto, Ok. Edgar. Tiene usted toda la razón, porque vea que ahí ya Rocinante, no estamos hablando de Rocinante como tal, sino que usted utiliza Rocinante para decir algo de otra cosa. ¿De cuál es la cosa de la que estarías hablando en esa otra proposición? Del nombre del caballo. Ok, perfecto. Entonces, ya con Entonces, eso, Edgar, perfecto, gracias a vos más bien, porque ya me diste más bien el ejemplo para hablar de la sustancia segunda, ¿verdad? La sustancia segunda, entonces, es el nombre que se le da a las especies en que se incluyen las cosas llamadas sustancias primeras y también los géneros de estas especies. Esta definición hay que desmenuzarla mucho como para entender absolutamente todos los contenidos que tiene ahí, pero vamos a ver, Aristóteles lo que me está diciendo de la sustancia primera es de la que estoy hablando. La sustancia segunda es cuando yo estoy hablando de algo, porque recuerden, la usía es para seguir hablando de las cosas, es parte de la ontología en Aristóteles. La sustancia es segunda cuando yo estoy hablando de algo utilizando una sustancia como el predicado de aquella sustancia de la que estoy hablando. Por eso tiene razón Edgar. Cuando yo digo el nombre del caballo de Don Quijote es Rocinante, vean que incluso, por eso les digo que hay que entenderlo primero que nada lógicamente. Desde el punto de vista de cuál es la función que está llevando a cabo en la proposición, Rocinante no significa lo mismo cuando es el sujeto de la proposición que cuando es el predicado. Porque está funcionando, toma una función que es distinta como sujeto y como predicado. Bueno, eso que nosotros, eh, que en este caso estamos determinando como algo que está cumpliendo en una proposición la función de sujeto, es una sustancia primera. Y eso que nosotros estamos determinando como un predicado en una proposición es una sustancia segunda, siendo cosas ambas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de cuándo una cosa es sustancia primera y cuándo una cosa es sustancia segunda. Y a partir de esto podemos decir algo que va a ser muy importante en Aristóteles. La perspectiva a partir de la cual nosotros estamos haciendo el ingreso a la explicación de algo es importante. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva vamos a generar cuáles son los parámetros mediante los cuales nosotros podemos interpretar aquello de lo que estamos hablando. Véanlo así. Y ya con el ejemplo de Edgar, esto yo creo que queda claro. Lo podemos hacer también de la siguiente manera. Podemos cambiar el ejemplo, el primer ejemplo. Habíamos dicho, Rocinante es el caballo de Don Quijote. Caballo, y en general caballo de Don Quijote, ahí está funcionando como sustancia segunda, ¿correcto? Sin embargo, si a partir de ahí, entonces yo lo que empiezo es a hablar de caballo en general, convierto a caballo, que antes era sustancia segunda, en sustancia primera. Yo puedo decir, Rocinante es el caballo de Don Quijote. Un caballo es un ser que tiene estas y estas características. Yo no sé cuál sería una definición adecuada de caballo. Pero en el momento en el que ya yo empiezo a definir un caballo, a partir de los criterios que sean, entonces caballo, ese contenido conceptual que anteriormente me había servido para decir algo de otra cosa, para utilizarlo como sustancia segunda, ahora me aparece como sustancia primera. Entonces, el punto acá es que, vean que por eso es que decimos que por medio de la usía, por medio de la sustancia, podemos ingresar de manera un poco más abstracta al problema de lo que es una cosa, ¿verdad? De hecho, vean que todavía esto, nosotros, de alguna manera, esta terminología, especialmente la que viene desde el latín, ¿verdad? El griego usía se tradujo en latín por substancia. Después vamos a ver por qué. Pero vean que todavía en nuestra manera de hablar hay algo de esto. ¿Por qué? Porque a uno también le interesa, cuando uno está hablando de lo que las cosas son, lo que nos interesa es ver qué es lo más importante, qué es eso de lo que estamos hablando. Bueno, todavía nosotros hoy, cuando estamos explicando un tema, cuando estamos diciendo algo importante de alguna otra cosa, decimos que vamos a hacer referencia a lo substancial. ¿Me entienden? Va por ahí.
Va por ahí. Lo sustancial como ese fondo último al cual remite aquello de lo que estamos hablando. Bueno, ontológicamente hablando, la sustancia es eso también en Aristóteles. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el ser de la cosa de la que estamos hablando? ¿Verdad? Y para eso vamos a hacer referencia a la sustancia, cuando hablamos de usía como primera o segunda. Y vamos a hacer referencia a las cosas de manera, digamos, más concreta, por medio de el on o, sí, el toon o taonta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Adelante, por favor. Cuando se habla de la segunda sustancia, ¿no sería más como un nivel nociológico? Porque es como, bueno, no sé si entendí, pero es como el concepto que usamos para clasificarlo, digamos así. Sí hay algo de nociológico, porque efectivamente aquí estamos hablando de algo meramente conceptual, Luis. De hecho, vea que no solo en la sustancia segunda, en la sustancia primera también estamos refiriéndonos originalmente a partir de un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo Rocinante, ciertamente estoy hablando de una cosa a la cual me quiero referir en su onticidad, digámoslo así. Pero lo hago en una proposición a partir del concepto, a partir del cual yo, o con el cual yo me remito a lo que la cosa es. Ahora, esto también, Luis, entendamos lo siguiente. De nuevo, Aristóteles estas definiciones nos las da en sus textos de lógica. Entonces, obviamente también la impronta que tiene esta explicación es muy nociológica. Pero la pregunta que está de fondo y que nos interesa a nosotros es también cómo esto se relaciona con las cosas a las cuales designan los conceptos que introducimos en proposiciones. Por eso es que les decía que era importante, les recordaba que para el curso es importante seguir viendo ese paralelo entre lo que es ontológico y lo que es lógico. ¿Sí, Luis? Sí, claro, previo. Perfecto, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Vean, esta lámina, no sé, imprímanla, ya, hagan un póster y péguenla en la cama o algo así, porque va a ser importante para seguir entendiendo a Aristóteles. O sea, van a ver que vamos a recurrir a ella. Van a ver que vamos a recurrir a ella. ¿Ya? Además, como póster sirve, no está tan fea. Bien, ahora, ustedes me habrán escuchado también decir en el curso que hay un correlato importante, ya no solo entre ontología y, y lógica, perdón, sino también entre epistemología y metafísica, entre ontología y epistemología, entre ontología y nociología. Ya todo eso lo hemos venido viendo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, curiosamente, uno abre el texto de la metafísica y las primeras líneas, las líneas que aparecen ahí en la página 980, lo primero, la primera afirmación que uno encuentra en el texto de la metafísica, tal como lo tenemos organizado ahorita, y la traducción que estamos utilizando, la primera referencia es epistemológica. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber, dice Aristóteles. ¿Ya? Es una de las frases tal vez más citadas de Aristóteles también, ¿verdad? Hay que aclarar algo. El ordenamiento de la metafísica, tal como está en este texto que les facilité en PDF, no es de ninguna manera un ordenamiento oficial. ¿Qué quiere decir esto? Los capítulos que componen la metafísica son notas sueltas que parece ser que Aristóteles utilizaba para sus clases. Por eso, cuando uno se lee el texto completo, uno se da cuenta de que hay un montón de reiteraciones, hay un montón de volver a decir, volver a explicar lo mismo, volver al mismo tema que ya habíamos explicado, volver al mismo tema del cual ya habíamos hablado. Bueno, eso es precisamente porque el texto de la metafísica de Aristóteles nos tocó ordenarlo, digamos, posteriormente a nosotros.
pero el texto tal cual no estaba pensado para ser un volumen, sino que son apuntes sueltos que se conjuntaron a partir de algún momento. Entre otras razones, por la decisión de Andrónico de Rodas, de la que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Ahora, con todo, vean que la primera línea de la organización, tal como la tenemos, es epistemológica. Ahora, esto es indiferente si fuera en el primero, en el tercero o en el quinto capítulo. La preocupación a propósito de cómo conocer lo que las cosas son es importantísima en el texto de Aristóteles. Entonces, la pregunta sobre qué es lo que se hace en metafísica, sobre qué es lo que nos preocupa en metafísica, va a estar de alguna manera también muy direccionada y muy regida, muy dirigida también por esta preocupación que es epistemológica. ¿Cómo conocemos? ¿Y por qué conocemos de esa manera? ¿O por qué podemos explicar que conocemos de esa manera? Va a ser importante para Aristóteles. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto que metafísica, otra definición posible de metafísica, es entenderla como la filosofía primera. En las primeras clases habíamos dicho que era la filosofía primera por la importancia y por lo fundamental de sus preocupaciones. Bueno, esa nomenclatura de la metafísica como filosofía primera es de Aristóteles. Y tal cual aparece en el texto, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver. Ahora, tal como inicia el texto que nosotros estamos revisando, insisto, la preocupación inicial es epistemológica. Y en este sentido vamos a tratar de ver 4 maneras de conocer que presenta Aristóteles ahí al inicio, para ir viendo cuál es la continuidad explicativa que da este autor. Ahora,